Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, profe. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, acá Hola, encerrado. profe. Ya, qué bien. ¿Alguna pregunta acerca de algo de la materia? No. ¿Vieron lo del asteroide que pasó cerca de la Tierra? ¿Supieron eso? Hace unos 3 o 4 días atrás. ¿Hace tampoco? Yo recordaba haber leído algo de eso hace un par de semanas, mínimo. No, fue ahora. Ah, me lo Te puedo perdí confirmar el completamente tiro. entonces. Fue, ahora me hiciste dudar, pero eh, creo que fue el 16 de agosto. Eh, bueno, lo encuentro, pero sí fue hace muy poquito. No, mentira, mentira. Lo que yo estaba hablando era del cometa, que pasó hace no tanto tiempo. Ah, no, porque esto es más interesante que el cometa, porque lo que pasó hace 4 días es una cosa que nunca había pasado. Se, se detectó, pero de forma retrospectivamente, que este asteroide fue el asteroide que más cerca ha pasado a la Tierra cuyo tengamos registro. Se detectó que pasó aproximadamente a 3.000 kilómetros de la superficie de la Tierra. Ustedes tienen que notar que 3.000 kilómetros no es harto, es poco. De hecho, ustedes pueden agarrar un auto y recorrer eso en auto. Pasó extremadamente cerca. Y la parte interesante de todo esto es que no supimos, no lo detectamos. O sea, solamente nos dimos cuenta cuando ya había pasado. El asteroide tenía un tamaño más o menos de un porte de un bus, así que era bastante grande. Aun cuando si hubiera entrado, si hubiera colisionado con la Tierra, no hubiera caído probablemente la Tierra misma, sino que hubiera explotado en la atmósfera, lo cual puede ser peligroso si está cerca de la población humana, pero si no, no. Pero de todas maneras es relevante el hecho de que no hayamos sido capaces de detectarlo. Eso para que ustedes se hagan una idea que toda la tecnología que tenemos hoy en día no permite detectar cuerpos de ese tamaño. Son extremadamente pequeños en comparación con todo lo que podemos ver. Así que se requiere más tecnología para poder estar haciendo un traqueo de ese tipo de objetos con los que nos vamos a cruzar siempre. Así que todos para que sepan aquí que nos salvamos hace 4 días. Aló, 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 aló. Buenas, buenas cabros. Nicolás, se escucha todos tus saludos. Ups. Estaba probando una cosa Ok, con el está bien, micrófono. está bien, está bien. Muy bien, vamos a empezar. Voy a compartir pantalla, así que si por alguna razón no la ven, me avisan. Sí, sí se ve, profe. Muy bien, vamos a empezar y elegí hacer una pantalla negra porque parece que tiene eh, mejor aceptación visual, se cansan menos. Pero veamos qué pasa. Muy bien, la clase pasada terminamos con la ecuación del cohete. La parte importante de todo el análisis que hicimos fue que ustedes se dieran cuenta de que el cambio de masa
era el responsable de producir la aceleración. ¿Por qué esto es relevante? ¿Por qué este ejemplo se hace? Es solamente para que ustedes se den cuenta de que cuando las cosas no son un punto, aparecen nuevos fenómenos que ustedes no habían considerado antes. En general, cualquier cosa que tenga una forma, una estructura, una masa, si ustedes cambian algo de eso, se van a dar cuenta que producen nuevos fenómenos, cosas que no pasan en un punto. El caso del cohete era qué pasaba si cambiábamos la masa. Nos dimos cuenta que cambiaba la aceleración. Más adelante vamos a ver qué pasa si uno cambia la forma. Y también vamos a darnos cuenta que pasan cosas interesantes. Todo eso tiene que ver con movimientos de sólidos rígidos. Ahora, para introducir todo ese tipo de cosas de las que estoy hablando y que vamos a hablar, tenemos que dar un paso al costado primero, parar un poco e introducir varios conceptos matemáticos básicos que son los que vamos a usar. Y eso es lo que vamos a dedicarnos hoy día. Lo que vamos a ver es movimiento circular. El movimiento circular, ustedes tienen que haberlo visto el semestre pasado, porque incluye movimiento usando coordenadas polares. Pero si no, me avisan y lo volvemos a pasar. ¿Se refiere al MSU? Exactamente. Exactamente a eso. Así que ustedes deberían más o menos tener fresco eso. Pero recuerden, por favor recuerden, si ustedes se quedan callados, yo voy a seguir hablando. Así que si ustedes no entienden algo, por favor, párenme. Partamos con definiciones fáciles, las definiciones básicas de lo que significa este tipo de movimiento. Así que déjenme dibujar un círculo. Y en este círculo yo voy a dibujar una masita. Esa masita, dibujar ahí. De nuevo voy a reducir todo el problema a una sola partícula puntual de masa m. Y ustedes pueden decir, ya, pero ¿por qué se volvió a un punto otra vez? Lo cual está bien. Pero aquí les pido lo siguiente. Recuerden que la manera más fácil de definir un sólido rígido es con una colección de puntitos. Por lo tanto, si ustedes entienden claramente lo que pasa con el movimiento de un puntito, es más fácil entender qué pasa con una colección de puntitos. Así que primero entendamos claramente qué pasa con el movimiento de un puntito en una trayectoria circular. Este círculo tiene radio R, que es constante. Tiene que ser constante para que sea un círculo, si no, no es un círculo. ¿Están todos de acuerdo? Muy bien. Sí. La pregunta es, supongamos que esta masita se está moviendo. Si se movió, después de cierto rato está acá. También el radio R. En ese movimiento, en ir de ahí hasta acá, en la trayectoria circular, barrió un ángulo teta, o sea, se movió un ángulo teta. Primera pregunta para ustedes. ¿Cuánto vale la distancia recorrida S? ¿Cuánto vale? Teta, ¿no? ¿Cuánto? ¿Cuánto? R por Teta. teta. Esta es una distancia. Muy bien, es R por teta. Es simplemente la definición de un arco. Y en este caso el arco es el radio por el ángulo, así que es R por teta. Lo cual, ya esa ecuación nos dice muchas cosas. Lo más importante que se puede deducir de una ecuación como esta es cuál es la variable dinámica del problema. Noten que el radio, aun cuando define cuán grande es el círculo, al ser constante no me dice nada acerca de cómo se mueve esta pelotita, esta masita. La variable que realmente me dice cómo se está moviendo es el ángulo. Y esta ecuación lo dice explícitamente. El radio es constante, así que la distancia recorrida realmente depende solo del ángulo. El radio es un factor multiplicativo, pero una vez que se mueve el ángulo es cuando crece la distancia. En un movimiento circular, el ángulo es la variable dinámica relevante del problema, no el radio. Y por lo tanto, hay que tener mucho ojo en las definiciones que tienen que ver con el ángulo.
Se los dejo ahí para que lo piensen un rato, después voy a ser más explícito de lo que quiero decir. ¿Alguna pregunta? Hasta Muy el bien. momento. Ahora, les hago otra pregunta. Supongan que en realidad esta masita se movió un pedacito pequeño de arco, un pedazo diferencial de arco. Y en ese pedazo, obviamente, se movió un ángulo muy pequeñito, que es un diferencial de ángulo. Todos ustedes deberían estar de acuerdo que ese diferencial de arco tiene que ser R por d θ. ¿Sí? Que en realidad es la misma ecuación anterior, salvo que ahora son diferenciales. Y como el radio es constante, no puedo dividirlo en ningún pedazo más chico. ¿Cómo me doy cuenta que esa ecuación que acabo de escribir está bien? Bueno, la manera es demostrar que al integrar se obtiene todo correctamente. Al integrar el lado izquierdo, obviamente tengo la distancia total, que es el perímetro. El lado derecho tiene que ser de 0 a 2pi, que es obviamente 2pi por r, porque r es constante. Así que la definición infinitesimal de arco da origen a lo que ustedes conocen como perímetro, 2pi r. Eso simplemente, esto lo habíamos visto en la clase pasada, pero es simplemente para demostrarles que todo es consistente. Por eso me estoy volviendo una y otra vez. Muy bien. Espero que todo sea claro hasta acá. Ahora viene la pregunta que puede ser complicada. ¿Qué unidades tiene un ángulo? Dígame. Radianes. Cuando digo unidades me refiero a las unidades físicas, ¿sí? Así como, por ejemplo, las distancias tienen unidades físicas de metros. Las masas, sus unidades son kilogramos. El ángulo, ¿qué unidades tiene? ¿Grados? Ya, todos están, algunos dijeron radianes, otros dicen grados. ¿Se le ocurre alguna otra solución en tuerto a mí que la estoy poniendo? ¿Cuál? ¿Horas? ¿Cuánto? ¿En horas? ¿Horas? Muy bien. La respuesta es que ninguno de ustedes está bien. Y de hecho podrían haberlo deducido por la ecuación que está en la pizarra. Los ángulos no tienen unidades. No tienen. Son cantidades que no tienen unidades físicas. Todo lo que ustedes me dijeron, grados, radianes, horas, minutos, son simplemente maneras de dividir el círculo. No son unidades físicas. Y tienen que hacer una gran distinción en eso. La unidad física fundamental de la trayectoria aquí es el perímetro, porque eso es lo que ustedes recorren cuando se mueven, una distancia. Cómo definan dividir el perímetro es lo que define un ángulo. Pero claramente, la manera en que ustedes elijan dividir el perímetro no puede ser una unidad. No puede ser una unidad física. Por lo tanto, los ángulos no tienen unidades. Y una manera rápida de darse cuenta de esto es usando esta misma ecuación que está aquí e invirtiéndola para calcular el ángulo, θ. θ va a ser S partido en R. Todos ustedes pueden darse cuenta que S es un arco, así que una distancia tiene unidades de metros. R es el radio, que es una distancia y tiene unidades de metros. Así que el ángulo no tiene unidades. Y esto es súper importante que lo entiendan. Los ángulos no tienen unidades. Entonces, ustedes me pueden preguntar, bueno, entonces, ¿cómo los medimos? Y la manera de medirlo es la manera en que ustedes van a separar los ángulos, y los científicos y los ingenieros en todo el mundo usan radianes, nada más. Los ángulos en ciencias se miden en radianes, no en grados. Así que de ahora en adelante, todos los ángulos que yo les voy a dar van a ser en radianes, y todos los ángulos que ustedes me tienen que dar tienen que ser en radianes. ¿Por qué en no se usan grados? radianes? ¿Cómo? ¿Por qué no se usan grados? Eso es lo que voy a explicar. ¿Por qué no se usan grados? Es una buena pregunta. Y la respuesta, aun cuando puede ser sencilla, es bien profunda. Los radianes tienen información acerca de la geometría de la que están tratando. Piensen en esto. ¿Cuánto es el ángulo completo de un círculo en radianes? 2pi.
2pi, muy bien. Por lo tanto, si toman el ángulo en radianes completo, en 2pi, y lo multiplican por el radio, obtienen el arco completo, que ustedes le llaman perímetro, que es exactamente lo que está aquí. El perímetro, por definición, es el arco completo del círculo, que es simplemente el radio por el ángulo completo, 2pi. La definición geométrica que sirve para medir distancias en un círculo son los ángulos en radianes. Así que por eso lo usamos. ¿Sí? Ustedes no me pueden decir que el perímetro de un círculo es 360 por R. Eso está mal. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahí pueden entender por qué aparecen el número pi en el círculo. Tiene que ver con eso, la manera en que ustedes dividen el círculo en radianes. Así que de ahora en adelante no quiero escuchar nunca más un ángulo en grados. Todos los ángulos en radianes, porque esos son los que vamos a usar. Muy bien. Empecemos definiciones simples. La primera definición importante en un círculo, en un movimiento circular, perdón, y aquí está la masita M, es lo que se conoce como posición angular. Angular. ¿Qué es la posición angular? Bueno, como ya les dije, en un círculo, el radio es constante. Y esto, si no se convencen, tienen que pensarlo un poco, pero todos tienen que darse cuenta que la masita, al estar restringida en moverse solamente en esta trayectoria circular, la única variable que importa para su movimiento, para medir cualquier tipo de movimiento, es el ángulo, no el radio. La posición angular es simplemente el ángulo que tienen con respecto a lo que ustedes definen que va a ser el cero. Así que en un movimiento circular, si a ustedes les pide la posición angular, lo que le están preguntando es el ángulo. Eso es todo. Es así de simple. Noten que la posición angular no es igual a la posición. La posición es un vector. La posición angular es simplemente el ángulo. Ahora viene la siguiente definición, que es un poquito más complicada, que es la de frecuencia angular. La frecuencia angular, déjenme primero definirla matemáticamente, se simboliza con la letra omega en el alfabeto griego, y es simplemente la derivada temporal del ángulo. Recuerden que yo voy a usar la notación en que todas las derivadas temporales, yo le voy a poner un puntito, así que es la derivada temporal de teta. ¿Qué mide la frecuencia angular? ¿Quién está midiendo esta definición? ¿Cuánto tarda en hacer un grado? Pero un radián. Lo que tú dijiste está casi correcto porque puedes decirlo más general, y lo que mide más general ¿Velocidad? es simplemente cuánto se demora en barrer cierto ángulo. Eso es todo. El tiempo en que se demora en cambiar de ángulo. Ya sea 1 radiane, 3 radianes, 4 radianes, lo que está midiendo es que el ángulo está cambiando. ¿Y por qué eso es importante? Porque note lo siguiente. Si la partícula estuviera quieta en este movimiento circular, el ángulo no cambia. Noten que R no puede cambiar, porque en ese caso ya no sería un movimiento circular. Si la partícula está quieta, lo que no cambia es el ángulo. Y si el ángulo no cambia, entonces omega es cero, porque tiene derivada temporal cero, el ángulo. Lo que significa es que para cualquier movimiento, la velocidad angular es distinto de cero. En otras palabras, es la velocidad angular, o la frecuencia angular que acabo de escribir, la que me está diciendo que el cuerpo se está moviendo. Si yo obtengo una frecuencia angular que es distinto de cero, entonces yo sé que cambió el ángulo en algún intervalo de tiempo y por lo tanto este cuerpo se mueve en un círculo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué unidades tiene esto?
¿Cuáles son las unidades? ¿Segundos? Recuerden, el ángulo no tiene unidades. 1 partido segundo. Muy bien, es 1 partido en segundo. Simplemente porque el ángulo no tiene unidades y abajo hay un segundo, así que es 1 partido en segundos. Y todos ustedes deben reconocer del colegio que esta unidad de medida se le llama hertz. Y ahora pueden entender por qué se le llama frecuencia. A las cosas que se miden en hertz son literalmente frecuencias. Por eso esto se le llama frecuencia angular, porque es una frecuencia que depende del ángulo. Ahora, probablemente ustedes han visto que las cosas con frecuencia se asocian más a fenómenos físicos como oscilaciones. Y espero que no les quede claro esto, pero les va a quedar claro en unas clases más adelante, que en realidad la razón por la que aquí aparece un hertz, o por qué aparecen frecuencias angulares, es porque las oscilaciones son completamente equivalentes a movimientos circulares y viceversa. Estamos trabajando en el mismo sistema, simplemente lo estamos viendo de distinta manera, pero esta es la razón por la cual aparecen frecuencias acá. Esto es una oscilación. Y se pueden dar rápidamente cuenta que tiene que ser así, porque una vez que da una vuelta completa, el ángulo se vuelve a repetir, o sea, oscila sobre un ángulo completo de 2π. Muy bien. No entiendo a qué se refiere, profe. Yo sé, va a ser complicado. No, esa parte por ahora no va a entrar, pero más adelante va a ser más claro para ti. Solamente por ahora confía en mí, en que lo que estamos viendo ahora son oscilaciones, aun cuando no te des cuenta de ello, pero más adelante te va a dar cuenta. Antes de seguir, hagamos un primer cálculo de alguna frecuencia angular. ¿Cuál es la frecuencia angular del minutero de un reloj? Y noten que puse del reloj, porque todos los relojes tienen la misma frecuencia angular en su minutero. Si no, el reloj está malo. ¿Cuánto es la frecuencia angular del minutero? Un 16avo en hertz. ¿Cómo calculaste eso? Eh, Dividí, ya era 1 hora, son 60 minutos, entonces caché que era cuánto ciclo hacía en un segundo. Aquí nos están preguntando cuántos ciclos. La frecuencia angular tiene que ver con el ángulo que tú barres. La parte importante de todo esto es que el ángulo es la clave en todo el movimiento circular. 2π en 1 hora. ¿Ya? Tú dices que hay un ángulo 2π, que es el ángulo completo, que se barra en un tiempo de 1 hora, que es el tiempo que demora el minutero. No puedo poner 1 hora, soy un científico. ¿Qué tengo que poner? 1600 segundos. Eso sí. La frecuencia angular del minutero es pi partido en 1800 Hz. Cualquier reloj que funcione bien tiene esa frecuencia angular en su minutero. Si no tuviera esa frecuencia angular, eso es lo que define que un reloj funciona mal. ¿De acuerdo? Simplemente noten que es el ángulo completo que se hace en una vuelta dividido en el tiempo que demora dar una vuelta. Pero es una medida que tiene que ver con el ángulo. Déjenme hacer la última definición que va a ser importante, que es la de aceleración angular. Y déjenme de nuevo escribir la definición matemática. Se simboliza con la letra alfa y es la segunda derivada, o si prefieren, la derivada de la frecuencia angular con respecto al tiempo, que es lo mismo que la segunda derivada con respecto al ángulo, con respecto al tiempo, o sea, teta 2 puntos. ¿Qué es lo que me está midiendo la aceleración angular? Mide simplemente cómo cambia la frecuencia angular. Y algo que ustedes tienen que estar de acuerdo
es que la frecuencia angular no tiene por qué ser constante. La frecuencia angular puede cambiar en el tiempo. Eso quiere decir que la masita aquí que está dando vuelta puede moverse cada vez más rápido en cada vuelta o cada vez más lento. Y por ejemplo, si su reloj de manecillas se desfasa, o sea, se adelanta o se atrasa, automáticamente significa que tiene una aceleración angular. Porque en ese caso la velocidad angular o la frecuencia angular no es constante. Noten que cada una de las cosas que hemos definido, la posición, la frecuencia angular y la aceleración angular, tienen la misma forma matemática que la posición, la velocidad y la aceleración que ustedes ya conocen. Por lo tanto, matemáticamente son completamente equivalentes a los que ustedes ya conocen al revés y al derecho. La única diferencia es lo que significan, y eso tiene que ver con que ahora lo que ustedes están midiendo son cosas con respecto al ángulo y sus variaciones, nada más. ¿Ya? Esto tiene que ver, obviamente, por lo primero que dije, que en un movimiento circular, la variable relevante es el ángulo, no el radio. Todas estas cosas las vamos a usar más adelante, por ahora son puras definiciones. Así que déjenme hacer lo siguiente. Déjenme hacerle otra pregunta conceptual. Déjenme dibujar el círculo de nuevo. Y voy a dibujar las masitas. Ahí hay una masita. Primera pregunta. Si esta masita se mueve, por ejemplo, en esa dirección, ¿su velocidad se mantiene constante o no? Su velocidad. La ¿Cuál? velocidad, no la frecuencia angular, la velocidad. No, porque cambia de sentido. Muy bien. Déjenme, lo que ustedes acaban de decir está perfecto. Déjenme dibujar aquí el vector velocidad. Por ahora créanme, pero el vector velocidad en un movimiento circular es tangente al círculo. Así que en ese punto va ahí, en ese punto va acá, en este punto va acá, y en este punto, por ejemplo, va así. ¿De acuerdo? Ahora, si ustedes me dicen que la velocidad no es constante, porque claramente está cambiando de dirección, entonces la pregunta es, ¿existe aceleración en este sistema? Y aceleración centrípeta. Primero, antes de decirme cuál, la pregunta es, ¿cuál es tu nombre? Gonzalo. Gonzalo, te pongo una pregunta a ti. ¿Hay aceleración, sí o no? Sí. Sí, tiene que haber. Y tiene que haber porque la velocidad no es constante y por lo tanto, como ustedes saben, la aceleración es la derivada de la velocidad. Y si la velocidad no es constante, entonces sí se puede derivar y por lo tanto existe una aceleración. Muy bien. Ahora viene la segunda pregunta. ¿Qué tipo de aceleraciones hay? Gonzalo dijo que hay una que se llama la centrípeta, que apunta hacia el centro del círculo. ¿Existen otras aceleraciones? La tangencial, ¿Tu nombre, por favor? Nicolás. Nicolás dice que existe otra que es tangencial. Muy bien. Esas dos que ustedes me están diciendo, vamos a ver si existen y vamos a probar que existen en una manera más precisa en unos minutos más. Ahora quiero que se concentren en la que dijo Gonzalo, la centrípeta. La centrípeta debe ser una aceleración que apunta hacia el centro de la trayectoria. Y espero que todos estén de acuerdo que así es, porque espero que todos la hayan visto. ¿Por qué tiene que haber una aceleración que apunta hacia el centro de la trayectoria? Esa es la pregunta más interesante de esto. ¿Por qué debería haber una aceleración Dirección. así? ¿Por qué? Para que cambie de dirección. ¿Ya? ¿Y qué más? Nota que lo que tú acabas de decir en realidad no tiene que ver con un movimiento circular. Con cualquier cosa que cambie dirección va a producir una aceleración. Pero esta es especial. ¿Por qué tiene que apuntar hacia el centro? Para que Creo que tiene buscar. que ver con producto Proust. Yo por ahora no quiero que me respondan matemáticamente, quiero que respondan físicamente.
¿Por qué ustedes esperarían que hubiera una cosa hacia el centro? Esa es la física no es matemática. Si no se perdería como el ciclo y se generaría una línea recta nomás. Ya, es una respuesta más interesante. ¿Tu nombre cuál es? Joaquín Vidal. Joaquín tiene una respuesta muy interesante porque implicaría, por ejemplo, que si ustedes están si están con una piedra amarrada a un cordel y están haciendo girar en una órbita circular esa piedra, una vez que se corte el cordel, esa piedra debería salir disparada en línea recta. Lo cual, si quisieran hacer el experimento, se darían cuenta que eso es lo que pasa. ¿Pero por qué? ¿Es satisfactoria esa respuesta? ¿Sabes que tiene que haber algo que lo redirige en el círculo? Ya, esa respuesta también es buena. Siempre tiene que haber algo, en otras palabras, siempre tiene que haber una aceleración, y cuando hay una aceleración hay una fuerza, que esté continuamente cambiando la trayectoria para que esto sea circular. ¿Quién me puede dar ejemplos de esas fuerzas? La gravedad. La rotación de los planetas. La Perdón, no, rotación. no. Es un buen ejemplo. La gravedad hace exactamente esto. La gravedad genera una fuerza de gravedad que apunta hacia el Sol. Y por lo tanto, debido a que apunta hacia el Sol, la Tierra puede mantener una trayectoria cerrada. En el caso de la Tierra es una órbita elíptica, pero vamos a demostrar en el curso en un par de semanas que es exactamente lo mismo. Tiene que ser así. Déjenme mostrarles un video ahora de una demostración para que se den cuenta por qué tiene que apuntar la fuerza o la aceleración hacia el centro. Voy a mostrarles un video. Acabo de abrir YouTube. ¿Todo lo ven? Sí. Sí, sí. Muy Sí. bien. Sí, no sé si van a escuchar a esta persona que está hablando en inglés. Díganme si no, porque si no lo escuchan yo les relato. ¿Nos puede mandar el link por el chat también? Parece que no se escucha, profe. No, no se Y escucha, no se profe. escucha, profe. No se No escucha. importa que no se escuche, después les mando el link. Por ahora, escuchen, yo les relato el video, ¿de acuerdo? Lo que va a hacer esta persona es demostrar que la fuerza centrípeta apunta hacia el centro. Y lo va a demostrar con un aparato mecánico. En esta demostración, primero, tiene en la mano un triángulo, que son en realidad paredes, de forma triangular. Va a usar una pelota de ping-pong que la va a poner dentro del triángulo, y lo que quiere demostrar es que cuando la pelota empieza a moverse dentro del triángulo, las paredes del triángulo ejercen una fuerza que siempre apunta hacia dentro del triángulo. De esa manera la pelota se mantiene dentro del triángulo. Las fuerzas que ejercen las paredes del triángulo siempre son una reacción a la fuerza que imprime la pelota sobre las paredes. ¿Ya? Quiero que se den cuenta, que miren lo que pasa. Va a poner la pelota, y lo único que está diciendo es que las fuerzas que se ejercen sobre la pelota tienen que ver con la fuerza normal que ejerce la pared sobre la pelota. Eso, al cambiar la dirección de la pelota, permite que la pelota se mantenga dentro del triángulo. Y todo esto puede parecer obvio para ustedes, porque son solamente 3 paredes, pero noten que es esa la razón por la cual la pelota se mantiene dentro del triángulo cuando empieza a moverse. Son las paredes las que ejercen fuerzas para mantener la pelota dentro del triángulo. Insisto, esto puede parecer trivial, pero lo que va a hacer ahora este señor es cambiar la figura geométrica. Va a aumentar el número de paredes. Va a poner un cuadrado. De nuevo, cada vez que la pelota golpea en una pared, la pared ejerce una fuerza hacia adentro que mantiene la pelota moviéndose dentro del cuadrado. Noten que ahora hay más rebotes, en más paredes, y esas rebotes, esas fuerzas mantienen la pelota moviéndose dentro del
sistema. Y ahora va a cambiar esto. Va a agregar más paredes. Esperaría que todos ustedes se dan cuenta que al agregar más paredes, deberían haber más rebotes. Cada uno de estos rebotes ejerce una fuerza hacia adentro del sistema, en este caso un hexágono. Y ahora tienen que todos más o menos ver que lo que está haciendo esta persona es aproximándose a un círculo. Al agregar más y más paredes, cada vez más y más pequeñas. Siempre las paredes están empujando hacia dentro del sistema, mientras más paredes agreguen, está empujando más hacia el centro del cuerpo. Y el círculo no es nada más que una figura geométrica que tiene infinitas paredes, infinitesimalmente pequeñas. De nuevo, cada pedacito de la pared va a ejercer una fuerza empujando la pelota hacia el centro. En otras palabras, lo que acaban de demostrar este señor es que el movimiento circular no es distinto en un círculo que en un cuadrado. Lo que quiero decir es que el principio físico es el mismo. Es una fuerza que ejerce la pared hacia el centro de la trayectoria. Sin embargo, la razón por la cual en un círculo se mueve la pelotita en una trayectoria circular es porque hay infinitas paredes infinitesimalmente pequeñas, cada una de ellas ejerciendo una fuerza hacia el centro. Son infinitos golpes con las infinitas paredes que hay en el círculo. Eso significa que siempre en un movimiento circular hay una fuerza hacia el centro, pero ahora ustedes pueden entender por qué esa fuerza hacia el centro mantiene a la pelotita en el círculo. No es simplemente que haya una fuerza en el centro, porque eso también pasa en el cuadrado. Es que hay infinitas, o sea, ustedes la trayectoria se compone de infinitos pedacitos infinitesimalmente pequeños. Eso es. ¿Alguna pregunta hasta acá? Lo mismo con los elipses. Pasa lo mismo con las elipses. Y pasa lo mismo con cualquier curva. Con las elipses, el proceso para demostrar de que la fuerza, que se llama fuerza central, que es una fuerza que apunta hacia el centro, produce la trayectoria, es ligeramente más complicado que lo que vamos a hacer ahora. Sin embargo, lo vamos a hacer. Y fue uno de los grandes triunfos de Newton. Así que todo lo que voy a decir ahora se aplica también para elipses, como vamos a ver más adelante. Sin embargo, en las elipses, el radio de la órbita no es constante, entonces eso complica un poco más todo, que lo que vamos a ver ahora. Consideren el siguiente movimiento circular. Y ahora vamos a demostrar todo lo que vieron en el video y todo lo que dijimos con las manos, lo vamos a demostrar de verdad. Este es el centro y déjenme dibujar la pelotita o la masita, y esta masita se mueve hacia allá, por ejemplo. La primera pregunta que les quiero hacer a ustedes es, ¿cuál es la posición de esta masita? La posición, no la posición angular, la posición. ¿Cómo calculo la posición? Tiene que poner La un posición. sistema de referencia. Necesitamos un sistema de referencia. Ya, yo lo voy a poner acá, en el centro del círculo. Ahora, ¿cómo calculo la posición? ¿Dónde puso el sistema, profe? Que no se ve. En el centro del círculo. El círculo es 0. El centro es 0. ¿Sí? Recuerden, de las infinitas posibilidades, elegí una, y esa es la que elegí. O ¿Cuál es sea, la lo puede posición? hacer con el coseno y el seno. O sea, para el equipo. ¿Ya? ¿Ya? Esas coordenadas que tú estabas proponiendo, ¿cómo se llaman?
¿Polares? ¿Cartesianas? Si tú vas a usar coseno y seno, entonces estás usando coordenadas cartesianas. Eso, cartesiano. Entonces, lo cual se puede hacer, no hay ningún problema. Sin embargo, ustedes recuerden algo. Las distintas coordenadas no son un aparatejo antojadizo de los matemáticos, sino que son herramientas que permiten descripciones más simplificadas de los fenómenos que ustedes están tratando. Si ustedes se restringen a siempre usar coordenadas cartesianas, no hay ningún problema, lo pueden hacer. Pueden resolver el universo completo en coordenadas cartesianas. Pero créanme que se van a complicar la vida innecesariamente. A medida que ustedes cambien de sistema y estudien sistemas distintos, las coordenadas que simplifican el estudio de esos problemas son las coordenadas, por ejemplo, que llevan cuenta de las simetrías o del tipo de movimiento que tiene cada fenómeno. En este caso, el movimiento es circular. Por lo tanto, las coordenadas que más me conviene usar no son las cartesianas. ¿Cuáles son? ¿Polares? Las polares. Las coordenadas polares son las más útiles para describir este movimiento que voy a hacer ahora. Yo espero que se acuerden de coordenadas polares. Si no se acuerdan, avísenme, pero deberían acordarse. Y la parte más importante de coordenadas polares que tienen que acordarse es que las coordenadas polares se definen por dos vectores unitarios. El primer vector unitario es un vector que se llama R-tongo, que va en la dirección de crecimiento del radio. El segundo vector unitario es un vector que se llama θ-tongo, que va en la dirección de crecimiento del ángulo. R-tongo, punto R-tongo es 1 porque es unitario, y θ-tongo, punto θ-tongo, también es 1 porque es unitario. R-tongo, punto θ-tongo es 0 porque son dos vectores ortogonales, o sea, son perpendiculares entre sí. La parte importante de acordarse de estos dos vectores unitarios en coordenadas polares es que estos dos vectores unitarios no son constantes. Por ejemplo, cuando el punto va en esta posición, el vector R-tongo va en esa dirección y el vector θ-tongo va en esa otra dirección. Por lo tanto, en coordenadas polares los vectores unitarios no son constantes, lo cual es distinto a lo que pasa en coordenadas cartesianas. Y ese punto es clave para entender lo que está pasando acá. Insisto en esto, ustedes pueden trabajar siempre en coordenadas cartesianas si quieren, pero para entender en profundidad lo que está pasando en algún sistema, lo mejor es usar el sistema que permite la simplificación en el cálculo. En este caso son las polares. Muy bien. Noten que θ-tongo siempre es tangente a cualquier círculo que ustedes hagan. Siempre. Así que θ-tongo define cómo se mueven las cosas en el círculo. Muy bien, con toda esta introducción, quiero que me digan cuál es la posición R de esta masita. ¿Cuál es? Y esto en coordenadas polares ustedes lo tienen que saber. Se me olvidaron usar coordenadas polares, profesor. Muy bien, siempre se puede olvidar de todo. Pero recuerden algo. Lo que ustedes aprendan, sobre todo en ciencia y en tecnología y en ingeniería, sobre todo si van a ser ingenieros, siempre son conocimientos acumulativos. Eso quiere decir que para resolver un problema, ustedes tienen que echar mano de todo lo que saben, de todo. Así que está bien que se les olvide, pero de ahora en adelante no se les puede olvidar. Nunca más coordenadas polares. Pónganlo, si quieren, en otro contexto. Si a ustedes se les olvidan coordenadas polares, entonces el 98% del universo queda fuera de ustedes. No van a poder entenderlo ni resolverlo. Así que es algo que no les conviene en general. En coordenadas polares, la posición es muy simple de describir. Si esa distancia, que es el radio R, le llamamos R, entonces
del dibujo tiene que ser claro que la posición es simplemente r por r tongo. Es una distancia r en la dirección de r tongo. Nada más. Y por eso usar coordenadas polares es tan fácil. Es la distancia r en la dirección de r tongo. Y eso es lo que dice la ecuación de ahí. Ahora viene el cálculo de la velocidad. Si yo conozco la posición, entonces, ¿cómo calculo la velocidad? Bueno, ustedes saben que la velocidad siempre es la derivada de la posición. Siempre. En la definición de la velocidad. Así que la velocidad en este caso es la derivada de r por r tongo. Noten que ustedes tienen dos cosas que derivar, así que tienen que usar la regla de la cadena. La primera es la derivada de r, así que r punto por r tongo, más lo segundo es la derivada de r tongo, así que es r por r tongo punto. Aquí hay que parar un poco. ¿Por qué? Porque tienen que decirme cómo se define el movimiento circular. ¿Cómo se define matemáticamente un movimiento circular? ¿Cómo se define un círculo matemáticamente? ¿Cómo lo ¿Cómo? definirían? No lo Supongo que sé. ustedes van caminando por la calle y su hermano chico, que va en quinto básico, les pregunta, ¿cómo se define un círculo? Ustedes no pueden no responderle eso a un niño de quinto básico. ¿Cómo lo definen? Matemáticamente. ¿Cómo se define un círculo? Pongamos el ¿Y ejemplo más r extremo. cuadrado? Pi r cuadrado es el área de un círculo, pero en realidad es un área. Tú puedes construir un cuadrado que tenga área pi r cuadrado. Infinitos puntos equidistantes a un punto central. Muy bien, esa es una definición cualitativa, lo cual está correcto. Pero ahora quiero que tomes esa definición cualitativa y la plasmes en una ecuación, cosa que sorprenda a tu hermano de quinto básico. ¿Cómo lo haces? Tienes que, lo mismo Cuadrado que tú dijiste, más i cuadrado igual a r cuadrado. Entonces, como hacer un como esa es la graficarlo. ecuación de, a ver, esa es una buena definición, esa es la ecuación de un círculo, ¿sí? ¿Sí? Pero en realidad no define un círculo, porque yo te podría preguntar, ¿quién es ese r cuadrado que está ahí? El radio. ¿Ya? ¿Y cómo entonces se define un círculo? La doble integral de... No. Mira, esto es solamente ¿No? para que se den cuenta que, y yo voy a tratar siempre de hacer esto en este curso, que la ciencia no se basa en lo que alguien o algún profesor les escopió a ustedes y ustedes se creyeron, sino que tienen que demostrar y entender lo que están haciendo. La ecuación del círculo, x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, solamente define un círculo cuando r cumple una condición. ¿Cuál es esa condición? ¿Qué? ¿Constante? ¿Y cómo defino matemáticamente que algo sea constante? ¿Que Que la se derivada mantiene es cero? alrededor del tiempo. ¿La derivada es constante? La derivada es cero, Eso. no que sea constante. Esto es lo que define un círculo, que el radio sea constante. Si ustedes me dicen x cuadrado más y cuadrado igual r cuadrado, pero ese r depende del tiempo, eso no es un círculo. ¿Están de acuerdo? Lo único que define un círculo es que r sea constante. O sea, que r punto sea cero. Si alguna vez no lo pensaron o no lo pensaron, bueno, aquí está la solución. Esto es lo que define un círculo. ¿Y por qué eso es relevante? Porque miren lo que aparece en la ecuación de la velocidad. En la velocidad tienen dos términos. El primer término tiene un r punto. Eso quiere decir que esta velocidad que está escrita aquí sirve para cualquier tipo de movimiento. Pero cuando ustedes se restringen a un círculo, entonces la velocidad de esta partícula es simplemente r tongo punto. Esto es para un círculo. Lo que está arriba puede ser para cualquier cosa. Así que ahora el problema se
reduce a calcular cuánto da la derivada de R tongo. Ustedes saben que R tongo no es constante, por lo tanto saben que se puede calcular su derivada. ¿Cómo calcula la derivada de R tongo? Es la derivada de un vector unitario. ¿Cómo calculo la derivada de ese vector unitario? Si no vieron esto cuando vieron polares, ahora lo vamos a ver. Y si lo vieron, ahora lo van a recordar. Déjenme hacerlo en blanco. Y voy a hacer un paréntesis. La mejor manera, hay muchas maneras de calcular la derivada, pero la mejor manera es representar R tongo y teta tongo en coordenadas cartesianas. R tongo es coseno de teta y tongo más seno de teta j tongo, mientras que teta tongo es menos seno de teta y tongo más coseno de teta j tongo. ¿Y por qué en coordenadas cartesianas? Porque ahí, recuerden, y tongo y j tongo son constantes. Noten que estas definiciones en coordenadas cartesianas cumplen con todas las condiciones que vimos arriba. Cumplen con todo eso. Por favor, demuéstrenlo. Hagan el problema de calcular que R tongo punto R tongo es 1, que teta tongo punto tongo es 1 y que R tongo punto teta tongo es 0. Para que se den cuenta que esas son las representaciones correctas en coordenadas cartesianas. Ahora, derivemos. R tongo punto va a ser igual a... Lo primero que tengo que derivar es el coseno de teta. ¿Cuánto da la derivada de coseno de teta con respecto al tiempo? Menos seno. Menos n. Eso está incorrecto. Está cerca de lo que es correcto, pero está incorrecto. ¿Cuánto vale la derivada de coseno de teta con respecto al tiempo? Ah, 0. No. 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 ¿Cuánto vale la derivada de seno de teta con respecto al tiempo? Lo voy a hacer aquí en una Seno de algo. Coseno Bueno, de la teta derivada- por Ah, teta derivada. ¿O no? muy bien. Perfecto. Eso es lo que vale. A ver, lo voy a hacer aquí en chiquitito. Perdón. Es d a dt de coseno de teta. Teta es una función del tiempo en general. Si no fuera una función del tiempo, entonces esto no sería un movimiento circular. Por lo tanto, teta puede cambiar con el tiempo. Como puede cambiar, entonces esto se resuelve con la regla de la cadena de funciones. Ustedes tienen que ir derivando hacia adentro de la función. Así que la primera derivada de coseno, ustedes tenían razón, es menos seno. Pero después tienen que seguir derivando. Así que aparece un teta punto. Esta es la derivada correcta, porque toma en cuenta que teta es una función del tiempo. Así que esta derivada es menos seno de teta por teta punto en y tongo, más la derivada de seno de teta con respecto al tiempo es coseno de teta por teta punto j tongo. Si a ustedes se les olvida poner el teta punto, está todo malo, porque eso significa que no están considerando que el ángulo cambia a medida que esto se mueve. Noten que lo que está aquí se puede factorizar por teta punto, y lo que queda dentro, de hecho, es teta tongo, así que esto es teta punto teta tongo. Así que la derivada de R tongo es proporcional al cambio del ángulo, como tiene que ser, porque significa que se está moviendo, pero además va en la dirección tangencial al círculo. Fíjense que podemos hacer lo mismo para encontrar la derivada de teta tongo. Esto me da menos seno, perdón, menos coseno de teta, teta punto en y tongo, menos seno de teta, teta punto j tongo. Si se fijan, esto es lo mismo que menos teta punto en r tongo. Así que la derivada de teta tongo, de nuevo es proporcional al cambio en el ángulo, y ahora apunta en la dirección radial, pero hacia el centro. Con esas derivadas, volvamos al caso de la velocidad. La velocidad era r por r tongo punto, que en este caso es teta punto teta tongo.
Y ustedes tienen que haber reconocido que es teta punto. Teta punto es la frecuencia angular. Así que esto se puede escribir como R por omega teta tongo. Noten que lo que me dice esta expresión es que la velocidad tiene una dirección tangente a la curva, tangente al círculo, porque su dirección es teta tongo. Además me dice que la velocidad es proporcional al radio y proporcional a la frecuencia angular. Noten que el radio tiene unidades de metros, la frecuencia angular tiene unidades de hertz, así que toda esta unidad es simplemente metro partido en segundo, que es la unidad de velocidad, así que está bien. Por otro lado, me dice que mientras mayor sea el radio de la órbita, más rápido tiene que moverse el cuerpo. Y eso se puede entender rápidamente, porque mientras mayor sea el radio de la órbita, más distancia tiene que recorrer el cuerpo. Así que tiene que moverse más rápido si todas las cosas se mueven a la misma frecuencia angular. Profesor, Sí, cuando dice velocidad, siempre habla de velocidad tangencial, ¿cierto? Nunca del angular. este es un punto importante. Aquí se van a lo mejor empezar a marear con todos los nombres, pero es un problema del nuestro idioma. Y así es nomás. Noten que, déjenme volver acá, la frecuencia angular, que aquí definí como simplemente la derivada del ángulo, ustedes van a encontrar que en algunos libros, o tal vez a mí de repente, se me va a salir que también le llaman velocidad angular. ¿Ya? Sin embargo, lo que acabamos de calcular es la velocidad, sin apellidos. Cada vez que yo hable de la velocidad, estoy hablando de la velocidad completa que tiene unidades de metros partido en segundo. No es la velocidad angular. Y nota que la velocidad en general tiene, lo voy a ver aquí, tiene una componente radial y una componente tangencial. Es solamente en el caso del movimiento circular en el cual la velocidad es solamente tangencial. En algunos libros a esta velocidad se le llama velocidad tangencial. Pero en algunos libros yo prefiero decirle velocidad porque es simplemente la velocidad nomás. Es la velocidad que ustedes calculan siempre, es la derivada de la posición. Nada más. Muy bien. Ahora, con lo que sabemos acá, déjenme calcular la aceleración. La aceleración es la derivada de la velocidad. O sea, es dA de t de R por omega por teta tongo. Como R es constante, esta aceleración en realidad tiene solamente dos términos. El primero es R por omega punto teta tongo, y el segundo es R por omega por teta tongo punto. Ahora, recuerden, en la diapositiva anterior, calculamos que teta tongo punto era menos omega en R tongo. Eso lo calculamos. Así que, si meto eso en la expresión acá, tengo lo siguiente, que la aceleración A es R por omega punto teta tongo menos R por omega al cuadrado en R tongo. Noten que la aceleración en el movimiento circular tiene dos componentes. Eso quiere decir que si dibujo el círculo, cualquier punto de la trayectoria tiene una componente que apunta en la dirección radial hacia el centro, porque tiene un signo menos la parte de retongo, y una dirección tangencial. Si ustedes definen la aceleración tangencial como R omega punto, perdón, sí. Recuerden que omega punto es alfa, es la aceleración angular. Y defino la aceleración centrípeta como menos R omega al cuadrado, entonces la aceleración A se puede escribir como la aceleración centrípeta en R tongo más la aceleración tangencial en teta tongo. Tiene dos componentes, en general, para cualquier movimiento circular. Entonces, esto responde a la pregunta que hice al principio. ¿Cuántas aceleraciones hay en un movimiento circular? Y dos personas contestaron, hay una tangencial y hay otra centrípeta. Y ambos tenían razón.
Las dos existen, la tangencial y la centrípeta. Ahora preguntémonos si es que alguna puede dejar de existir. Esa es la pregunta más importante. ¿Puede la aceleración tangencial ser cero? O sea, ¿puede desaparecer la aceleración tangencial? Es que a moverse en círculo, diría que no. Estas dos aceleraciones que aparecen acá son aceleraciones para un movimiento circular. Nota que lo único que define el movimiento circular es que R punto sea cero. Así que estos R que están aquí son constantes. Así que la pregunta es, ¿pueden estas dos, ¿puede la aceleración tangencial ser cero? Noten que la aceleración tangencial es R por alfa. Así que para que la aceleración tangencial sea cero, o No R es puede. cero, o alfa es cero. ¿R puede ser cero? No, No, no tiene ni un porque sentido si que el no radio sea cero. sería un punto, no un círculo. Exactamente, no sería un círculo. Entonces, la única posibilidad es que alfa sea cero. ¿Alfa puede ser cero? No, Ah, sí, La sí, sí, ¿o no? respuesta es sí. sí. Recuerden que alfa es omega punto. Entonces, alfa puede ser cero cuando omega es constante. Por lo tanto, si ustedes tienen algún movimiento circular cuya frecuencia angular es constante, como por ejemplo en un reloj, en ese caso la aceleración tangencial desaparece. La única manera de que exista aceleración tangencial es que la aceleración angular sea distinto de cero. Que alfa sea distinto de cero. Así que ustedes tienen ciertas posibilidades con la aceleración tangencial, las pueden anular. Ahora la otra pregunta, ¿puede la aceleración centrípeta ser cero? No, eso sí que no. La aceleración centrípeta es, lo voy a escribir así. R ya definimos que no puede ser cero. Así que lo único que queda es omega. ¿Omega puede ser cero? No, porque si no, no se mueve. Perfecto. No, o sea, al final no se va. El envío que usted nos mostró que hacía el círculo hacia adentro. Ahí no se lograría si no tiene la fuerza, o sea, la aceleración centrípeta. Exactamente. Esa es la conclusión. Si el sistema, si la partícula se está moviendo, para definir lo que se llama un movimiento circular, automáticamente omega tiene que ser distinto de cero. Siempre. En otras palabras, con tal que la partícula se mueva en un círculo, omega automáticamente es distinto de cero. Y como omega es distinto de cero, significa que la aceleración centrípeta siempre es distinto de cero. La aceleración centrípeta siempre existe en un movimiento circular. No hay manera de que algo que se mueva en un círculo no tenga aceleración. Y esa es la parte clave de lo que vamos a empezar a estudiar ahora. Inevitablemente en un movimiento circular siempre hay aceleración. Puede ser una aceleración más grande, como la aceleración tangencial y la centrípeta, pero ustedes ya saben que la aceleración tangencial puede ser cero. La que nunca es cero es la aceleración centrípeta. Así que eso no se les puede olvidar. Cada vez que ustedes tengan un movimiento circular, la aceleración centrípeta es cero. Perdón, es distinto de cero. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, con respecto a el teta tongo o las cositas, hay que Espérate, aprenderse ¿qué son las 100%. cositas? ¿Qué son las cositas? Las derivadas de cada uno. ¿Ya? Siempre me enredo como con el tema de como B hacia abajo y el punto. ¿Cuál es la diferencia? Como el, Tú como dices el el gorrito y tongo, el puntito. el gorrito, ¿sí? Sí. No, a ver, ¿Cuál es la diferencia? déjame avanzar. Eso. El gorrito es solamente una definición. Es para identificar que estas cosas con gorrito, con tongo, son vectores unitarios. Nada más. Es una notación. Ah, ya, pero así En cambio, sería el el punto es la punto, derivada.
es una derivada. O sea, lo que quiero decir aquí, esta es la derivada de teta tongo con respecto al tiempo. ¿Sí? Ya, y El el tiempo gorrito es no, simplemente una choreza, nada más. Piénsalo así. es decir, puede No ser significa igual nada más que que, una definición. entonces es exactamente lo mismo el teta gorrito tongo, es lo mismo que decir teta tongo, o cuál es la diferencia Teta, con un respecto a, gorrito. No, a ahí, ver. o Teta es sea, una. teta con el puntito ¿Sí? arriba, Ah, esa es ¿cuál la es la derivada del diferencia ángulo. sí, y arriba, ¿cuál es la diferencia con el gorrito? Como, Que teta tongo es un ya que es un vector, vector no es un unitario. ángulo. Teta tongo no es un ángulo. Ah, ya. Teta tongo es un vector unitario. Ah, Si tú quieres, te le puedes poner, ya, no sé, po, casita tongo. Es ya. un nombre, es simplemente un nombre. Teta tongo es un vector unitario en la dirección tangencial a un círculo. Ya. R tongo no es una dirección, no es una distancia. Perdón, no es una distancia, no es una distancia radial. Es un vector unitario en la dirección radial en un círculo. ¿Qué? Sí, me quedan 10 minutos. Hay una persona con con el micrófono abierto. La diferencia es esa, que teta es un ángulo, pero teta tongo es un vector unitario. Y se le llama teta tongo por razones históricas nomás. Eso, Ya. ¿ya? Sí, Muy sí, sí. bien. Ahora, si ustedes no se acuerdan de estas definiciones de vectores unitarios, tienen dos maneras. Siempre se pueden deducir. En realidad ustedes no tienen para qué aprenderse nada de lo que estamos viendo ahora. Todo lo que estamos viendo se puede siempre deducir de primeros principios. La manera rápida de deducir, O por ejemplo, de sea, retongo. Sí, dime. no, iba a decir que todo viene al final de una misma fórmula, que Sí, eso decía en el físico 1. eso es. Todo viene de unas simples definiciones. Todo lo demás es una construcción a partir de esas definiciones. Y por lo tanto, generalmente los alumnos tienden a creer que hay que aprenderse todo de memoria, pero en realidad, si ustedes logran entender lo que están haciendo, entender significa que son capaces de deducir todo lo que están haciendo porque saben lo que significan las cosas. Cuando ven que yo escribo estas cosas, no las estoy escribiendo de memoria, me estoy acordando, cada vez que la hago me estoy acordando de cómo deducirlas una y otra vez. ¿Cómo aprender a andar en bicicleta? Ustedes saben exactamente cómo mover todos sus músculos para poder hacer el movimiento de la bicicleta, ¿de acuerdo? No es una receta que puedan traspasarle a alguien. Ustedes tienen que aprender a andar en bicicleta. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? Profe, Sí, solo quería decirle que esta materia es muy complicada y voy a tener que ver esta grabación varias veces. está bien. A ver, yo voy a subir esta grabación al link de la ¿El carpeta que drive? les mostré. Sí, del Drive. Hoy día mismo lo voy a subir. Recuerden, siempre van a estar el PDF y la grabación. Sin embargo, esto es lo que yo espero de ustedes. Y se los digo ahora. Si ustedes creen que van a aprender algo mirándome a mí como yo hago esto, están equivocados. La única manera de aprender esto es ustedes resolviendo problemas. Esa es la manera. Si ustedes no saben resolver algo, o no pueden resolver algo, se enfrentan a un problema muy grande para resolver algo, solamente lo pueden saber si ya se enfrentaron al problema, si se sentaron a hacerlo. Y si no lo pudieron hacer, por favor, tráiganlo a clase. Si ustedes preguntan en clases, profesor, y traté de hacer este problema, no pude, en la clase lo vamos a tratar de resolver. ¿De acuerdo? Yo no voy a hacer problemas en la clase por iniciativa propia, porque yo tengo que pasar materia y no voy a alcanzar a estar haciendo clases de problemas. Además, porque eso les corresponde a ustedes, es parte de su aprendizaje, hacer sus propios problemas. Pero cada vez que ustedes quieran, si tienen algún problema que no supieron hacer, pueden traerlo a colación en clases y ahí sí lo resolvemos. ¿De acuerdo? Profe, Sí. claro, yendo a eso, ¿qué pasa si yo desde el principio no sé cómo atacar el problema, como para que no parezca que le estoy simplemente entregando el ejercicio para que lo haga usted? Bueno, es que cuando tú me entregues el problema, yo te voy a preguntar cuáles son tus dificultades y ahí voy a entender si lo viste o no.
Ahí me voy a dar cuenta. Ah, ya, ¿Ya? perfecto. Así que, pero no tengan ningún miedo ni vergüenza en preguntar. O sea, tienen que, lo importante, la parte más importante es que ustedes primero se enfrenten al problema, solos. Les aseguro que al principio la cantidad de problemas que van a poder hacer van a ser muy pocos, pero eso es normal. Pero tienen que enfrentarlos, porque esa es la única manera que tienen de aprender. Esto, créanme, por la experiencia que tengo yo y por las casi 50 generaciones de científicos que han habido desde que Newton formuló sus leyes. Así que háganlo así. Es la manera de aprender. Si ustedes se quedan con esta idea de colegio de que solamente tomando nota y viéndome a mí cómo resuelvo un problema van a poder aprender, se equivocan profundamente. Muy bien. Lo dejamos hasta acá hoy día y nos vemos el martes, si es que no hay ninguna pregunta. El martes les voy a mostrar como todo lo que vimos ahora, que es básicamente matemática, cómo todo lo que estamos viendo ahora se aplica a fenómenos físicos y a entender realmente la física detrás de los sólidos rígidos. Bueno, gracias, profe, que esté bien. Muy bien, cuídense el fin de semana. Que esté bien, profe. Estén muy bien. Chao, profe. profe. Muchas gracias, Chao, profe. Profe, que esté bien. Profe, que esté bien.